Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes una vez más en nuestro espacio Radio Amanecer en Estudio. Gracias de verdad de todo corazón por acompañarnos en esta hora. Oramos para que las bendiciones de Dios Todopoderoso puedan estar con usted y los suyos. Estamos en la lección número 11, Contratiempos. Debo recordar a nuestros apreciados hermanos amigos que por problemas de salud nuestro compañero, nuestro gran hermano, el doctor Cristian Veras, no estará con nosotros. Estamos haciendo los arreglos para ver si podemos reunirnos ya juntos para el próximo lunes. Que Dios pueda bendecir al pastor Cristian Veras, su entorno, y por supuesto que en ese proceso de recuperar la salud, Dios esté llevando el control de su vida. Seguimos adelante en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Para el día de hoy estaremos hablando con ustedes sobre las tormentas de la vida. Importante recordar, como siempre lo hacemos, para aquellos amigos no videntes que nos han hecho la recomendación de repetir tanto lo que es el título general de la lección de esta semana como el texto que nos está acompañando. La lección de esta semana lleva como título Contratiempos, el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo a esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado, y que el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Repetimos, hoy estaremos abordando por la gracia de Dios el tema las tormentas de la vida. Vamos a orar. Señor, elevamos nuestras voces a ti en esta hora para agradecer este hermoso privilegio que nos da cada día de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Gracias por estas valiosas enseñanzas que estamos obteniendo durante la semana. Estás presente en las tormentas de la vida y hoy, como cada día, rogamos para que el Espíritu Santo pueda conducir y guiar este estudio. Favores que pedimos, agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, las tormentas de la vida. Jesús había hablado durante todo el día a grandes multitudes a orilla del mar de Galilea. Sus palabras habían de resonar en la mente de la gente durante mucho tiempo y por la eternidad. Por eso, conforme a lo que dice la guía de estudio, cuando estaba a punto de caer la tarde, el maestro se dirigió a sus discípulos invitándolos a dirigirse con él a la otra orilla. Según nos informa el Evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 35, él sabía que se iba a desatar una tormenta, pero él le sugirió que fueran de todos modos. Tenía que enseñar una importante lección de la vida a sus seguidores más cercanos. Seguramente recuerdas lo que ocurrió allí luego. Por eso vamos a entrar en forma más profunda a este pasaje de Marcos 4:35. Marca lo que es el inicio del relato de la tempestad calmada, un punto de inflexión teológico donde Jesús pasa de enseñar con palabras, con parábolas en este caso, a demostrar su autoridad con hechos sobre las fuerzas del caos. El versículo en su texto original dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo:
pasemos al otro lado. Señores, amigos, la frase aquel día, cuando llegó la noche, conecta directamente con lo que es el extenso discurso de las parábolas en el mar. La semilla, el sembrador, la lámpara, el grano de mostaza. Nuestro Señor Jesucristo ha pasado todo el día enseñando desde una barca a una gran multitud que allí se encontraba. El marco temporal nocturno justifica la fatiga física que llevara a dormirse profundamente en el siguiente versículo. La geografía en torno a lo que tiene que ver con lo que aconteció allí, el mar de Galilea o el lago de Genesaret, como se conoce, es el escenario físico. En la mentalidad de los judíos del primer siglo, el mar y las aguas profundas no eran solo accidentes geográficos, sino representaciones simbólicas del caos, las fuerzas demoníacas, la resistencia a la creación de Dios. Todo eso tiene que ver con esa parte en la teología sobre el mar. Cuando nosotros analizamos paso a paso, encontramos un punto muy importante cuando el mismo Señor Jesucristo dice: pasemos al otro lado. Esta orden, señores, posee una carga teológica profunda en lo que es el Evangelio de Marcos. Cruzar al otro lado significa abandonar la orilla de Galilea para adentrarse en territorio predominantemente pagano, a la religión de los Decápolis, como bien se conoce. Es Jesús mismo quien toma la decisión y da la orden de partir. Los discípulos no están allí por accidente, señores, o por imprudencia propia, no. Se encuentran en medio del mar cumpliendo un mandato directo de su maestro, y esto anticipa la misión universal de la Iglesia hacia el mundo no judío. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen que ver con la estructura misma de lo que Marcos está enseñando allí? Este versículo funciona como una bisagra o una introducción formal a una serie de 4 milagros consecutivos que revelan el señorío absoluto de nuestro Señor Jesucristo en diferentes dimensiones. Analizar Marcos, por ejemplo, 4, los versículos del 31 al 41, notamos la autoridad divina, la autoridad de Jesús sobre la naturaleza y el caos, que en este caso viene representando la tormenta. Capítulo 5, versículos del 1 al 20, hay una autoridad divina sobre los demonios, el endemoniado Gadareno. Marcos 5, 21 al 34, encontramos la autoridad divina sobre la enfermedad, una mujer con flujo de sangre. Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos del 35 hasta el 43. Encontramos la autoridad divina sobre la muerte. Nos muestra que el viaje al otro lado es una transición misional y cristológica. Inicia un recorrido pedagógico donde los discípulos verán que la autoridad de Jesús va mucho más allá de una gran oratoria rabínica, desafiando lo que son las fronteras geográficas, espirituales y culturales de la época. Por lo tanto, hablar de Marcos capítulo 4, versículo 35, encontramos algunas características bien importantes que nosotros deberíamos destacar en este día. Muchas veces, señores, nos encanta escuchar sermones reconfortantes, sentados quizás en la seguridad de la iglesia, pero la verdadera fe no se mide allí en la banca, sino en la barca, como lo que aconteció justamente con Jesús y sus discípulos. Venían de un día entero, señores, de escuchar las parábolas de Jesús, estaban llenos de conocimiento teórico, pero Jesús decide que es la hora de pasar de la teoría a la práctica. A diferencia de Jonás, que entró en una tormenta por desobedecer a Dios, los discípulos entraron en la tormenta por obedecer a Jesús. Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Estar en medio de una crisis, ya sea familiar, de una crisis financiera, de salud,
no siempre significa que está bajo el juicio de Dios o que tomaste una mala decisión. No, apreciado amigo, aunque hay muchas personas que nos hacen ver que cuando estamos pasando por tormentas o momentos difíciles es por culpa de una mala decisión. A veces la tormenta es el camino que Jesús diseñó para llevarte a tu siguiente nivel espiritual. Hay en el texto aquella expresión que dice aquel día cuando llegó la noche. El texto bíblico resalta aquí el desgaste físico del día. El Señor Jesús y sus discípulos estaban exhaustos tras una jornada intensa de actividades misioneras allí en el ministerio. El servicio a Dios agota, eso es indudable. Está bien sentir cansancio físico y emocional al final del día. El mismo Señor Jesucristo experimentó esa fatiga humana, tanto que durmió en la barca. La madurez espiritual no te hace inmune, señores, a lo que es el cansancio, pero te enseña en los brazos de quien debes descansar. Por eso, encontramos aquí en esta declaración de Marcos capítulo 4, versículo 35, que hay un llamado a salir de la zona de confort al otro lado. El otro lado era territorio pagano, desconocido, un territorio hostil, fuera de lo que son las fronteras seguras de Galilea. Jesús empuja a su iglesia a romper con lo que es la rutina y el aislamiento. Hay muchas personas que estamos viviendo en la iglesia solamente en esas 4 paredes y sentimos una zona cómoda de confort y a veces se nos hace difícil romper con esa comodidad. Por eso, en el texto bíblico que estamos estudiando en este día sobre las tormentas de la vida, es importante saber que hay que salir del confort de la iglesia y enfrentar las tormentas que tenemos en la vida. El otro lado representa ese nuevo desafío, ese perdón difícil de otorgar, ese nuevo proyecto o ese territorio donde nadie habla de Dios y donde tú debes ser la luz que pueda iluminar a las personas que están en tinieblas. No te quedes estancado a la orilla del lado donde estás seguro. No, por supuesto que no. Hay que moverse, hay que hacer actividades misioneras. Para eso Dios nos ha llamado y lo que estamos viendo precisamente en el día de hoy sobre esta historia nos motiva a esto. El punto central de ese pasaje de la Biblia de Marcos 4:35, el Señor Jesucristo no dijo vayamos a ahogarnos a la mitad del lago, por supuesto que no. Su palabra garantiza la llegada. A pesar de la tormenta que ocurre en el camino, se demuestra que la palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene cumplimiento. Pasemos al otro lado. Este es un punto muy importante en la historia que estamos estudiando sobre las tormentas de la vida. Muchas personas piensan que cuando Dios traza un camino y encontramos tormentas en ese camino, nos vamos a ahogar allí, como el caso que estamos estudiando. Por supuesto que no, querido amigo, apreciado oyente. Y esto tenemos que mirarlo por la fe. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Jesús no le dijo, repito, a esta multitud o a los discípulos que estaban con él, vamos al lago y allí a la mitad del lago nos vamos a ahogar. No. La palabra es clara, precisa, pasemos al otro lado. Si Jesús te dio una orden, si Jesús hace una promesa, es importante que puedas entenderlo. La tormenta intermedia no puede anular tu destino final. Entra en la barca con la certeza de que quien dio la orden también se va a encargar de llevarte a la otra orilla. En esta lección podemos utilizar algo práctico. Por ejemplo, el caso de un piloto que está allí en un simulador para recibir algunas prácticas puede ver muchas cosas. Puede pasar cientos de horas en una escuela leyendo manuales, usando un simulador en la tierra, practicando diariamente las cosas que podrían presentarse durante un vuelo real. Todo es seguro y controlado,
Pero nadie es piloto real hasta que despega un avión de verdad, enfrenta turbulencias reales en el cielo. Las parábolas de Jesús eran un simulador. El mar de Galilea de noche fue el vuelo real. Dios no te quiere como un cristiano simulador, un cristiano solamente que esté aferrado a lo que es la parte de la teoría. No, hay que ir a la praxis. Cuando pones el GPS, por ejemplo, de tu carro, de tu vehículo, a veces te desvía por una ruta oscura, lleno de curvas o baches para evitar un tráfico peor adelante. Te da miedo porque no conoces el camino, pero confías en el satélite. Señores, los discípulos de Cristo no sabían el camino nocturno, pero el GPS divino, que es Jesús, ya había trazado la ruta al otro lado. Estar en un camino difícil no significa que estás perdido, significa que vas hacia el destino correcto. Por eso, cuando compras un boleto de avión, por ejemplo, a cualquier ciudad, el boleto garantiza que tu destino final es esa ciudad. Ese boleto no te promete que el vuelo no tendrá ciertas turbulencias. De hecho, muchos de los que hemos tenido el privilegio de montarnos en un avión cuando hay turbulencia, nos damos cuenta que es un momento difícil, y especialmente cuando estamos teniendo un vuelo placentero y ahí vienen las turbulencias. Ese boleto de vuelo que tú compraste no te está diciendo que no va a tener turbulencia. Puede que el avión se mueva fuerte, pero el destino final sigue siendo el mismo por el cual tú pagaste para llegar a esa ciudad. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, pasemos al otro lado, era el boleto de los discípulos. La tormenta asustó a los pasajeros, pero el capitán ya había firmado el destino del viaje. El mar ruge, las olas inundan la barca, los discípulos gritan de temor y Jesús duerme profundamente sobre una almohada. El miedo de los discípulos nacía de mirar la tormenta. La paz de Jesús nacía de su comunión con el Padre. Tu nivel de ansiedad en las crisis no depende de la gravedad del problema, sino de en qué o quién tienes puesta tu mirada. Por eso, Jesús no ruega la tormenta, le da una orden militar, calla, enmudece. Al instante se hace una gran bonanza. Para los judíos solo Dios podía frenar el mar. En el libro de los Salmos, el Salmo 107, versículo 29, encontramos esa gran verdad. Al reprender al viento, Jesús se revela como el Dios creador, en carne propia. No importa qué tan ruidoso sea el problema actual, no importa la situación que estás pasando en este momento. Una sola palabra de Cristo Jesús tiene el poder absoluto para traer paz en medio del caos. Querido amigo, apreciado oyente, las palabras de Cristo deberían ser leídas, repasadas, y no solamente llegar a la parte teórica de aprenderte la historia, sino para poner en práctica lo que nosotros estamos estudiando en este día sobre las tormentas de la vida. ¿Por qué estáis así amedrentados?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Acaso no tienen fe? Jesús no reprende a los discípulos por despertarlo, no, sino por las dudas de su cuidado. El miedo paralizante es el síntoma de una fe ausente. El pasaje termina con los discípulos haciéndose la pregunta más importante de sus vidas. ¿Quién es este? El propósito final de la tormenta no es destruirte, sino obligarte a conocer a Jesús en una dimensión que nunca hubiera conocido en la comunidad de la orilla. Por eso, los mismos discípulos cuando estaban con Jesús allí podían admirarlo, un gran maestro, con una oratoria exquisita. Las multitudes le seguían por lo que él decía, pero llegado el momento de tener todos esos conocimientos para llevarlo a la práctica, allí se encontraban con Jesús en medio de un mar agitado, en medio de las tormentas, y empezaron a desconfiar precisamente en nuestro Señor. Jesús estaba en la barca, pero ellos no lo entendían. Y luego,
cuando clamaron a Jesús, que le preguntan: ¿por qué ustedes están amedrentados? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo lo puso a reflexionar. De manera que, querido hermano, apreciado amigo, después de estudiar esta historia de Marcos capítulo 4, los versículos del 35 al 41, finalmente, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender acerca de la fe? Citamos varios de los principios que hay allí que podemos aprender conforme a lo establece la guía de estudio. Número 1, Jesús quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa, donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. Número 2, no todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Pedro, Santiago, Juan eran pescadores experimentados, conforme nosotros leemos en los evangelios. Conocían bien el mar de Galilea como la palma de sus manos y habrían sabido cómo lidiar con una tormenta. Número 3, este es el único relato de los evangelios que presenta a nuestro Señor Jesucristo durmiendo durante una de las peores tormentas de sus vidas, cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que morirían allí. Jesús estaba durmiendo. Número 4, el clamor de los discípulos es el clímax de la crisis. Fue: ¿no te importa? Cuestionaban, señores, el carácter de Jesús y su amor por ellos. Con demasiada frecuencia, esta es también nuestra respuesta cuando afrontamos dificultades. ¿Cuántos de nosotros que pasamos por momentos difíciles a veces nos olvidamos de que Jesús está al control de todo? E incluso muchos quieren culpar a Dios por las tormentas que llegan. El Señor permite que muchas de esas tormentas lleguen porque tiene un propósito pedagógico. En medio de esa situación, Jesús quiere enseñarnos que Él está al control de todo. Apreciado amigo, querido hermano, en medio de la desesperanza, el dolor o la pérdida, en muchas ocasiones cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado. Suponemos que de nuestra perspectiva humana, que Él debería actuar de una manera diferente. Sin embargo, como ocurrió con los discípulos, es en las tormentas de la vida donde Dios puede obrar los mayores milagros. Dios siempre es fiel, incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros. Él está a nuestro lado en medio de las tormentas y, a diferencia de nosotros, puede calmarlas. Lo que queda en este momento para reflexionar son las preguntas siguientes. ¿Cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas una tormenta en la vida? ¿Cómo afectan estos momentos tu relación con Dios? En 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Y preguntamos, ¿esto podría aplicarse a tu vida? ¿Has puesto en práctica lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 7? Esperamos que la lección del día de hoy haya servido para nosotros fortalecer nuestra fe en el Señor y que en medio de las tormentas de la vida, Dios está al control de todo. Vamos a orar. Querido Padre, agradecemos por estas lecciones. Gracias de manera muy especial porque sabemos que al permitir que estudiemos acerca de las tormentas y lo que aconteció allí en el mar de Galilea, es para nosotros una gran lección que ante las tormentas de la vida, aunque aparentemente pensemos que tú estás durmiendo, siempre mantiene el control de todo y nos cuida. Gracias te damos, muchísimas gracias por esta maravillosa lección que hemos aprendido en el día de hoy. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.